mientras estaba orando, eh, hemos empezado ya en la semana anterior, hemos entrado al capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Y estamos del versículo 1 al versículo 11. Hay un título, ¿no?, que se le da a todos estos 11 versículos, y es una doctrina que está siendo muy atacada, ¿sí? Desde siempre ha sido atacada. Pero está ahí, el Señor la ha puesto ahí, ¿para qué? Para que nosotros la estudiemos y tengamos nosotros la confianza y la seguridad de que la salvación, pues, como viene del Señor, como Él es el que la da, pues es segura, ¿no? Entonces, lo que quiero es que podamos entender algo. Si se dan cuenta, como hemos ido estudiando desde el capítulo 1 hasta en el capítulo en el que estamos, en el capítulo 5, Pablo como que presenta lo siguiente: el capítulo 1, 2 y 3, la mitad del capítulo 3, Pablo está presentando la ira de Dios, ¿no? Que la ira de Dios está sobre toda persona que hace maldad, ¿no es cierto? Lo hemos estado viendo, incluso está contra la gente pagana. Dios está airado y Dios está en guerra, ¿cierto? Dios está, Él no puede ver el pecado, y Él simplemente en todo el Antiguo Testamento hemos visto, hablábamos algo la clase anterior, de que la gente, los mismos judíos, tenían cuidado, no podían acercarse a Dios porque sabían que si se acercaban a Dios eran fulminados, y Dios también lo había dicho así, que tengan cuidado, ¿verdad? De no tocar el arca, de no acercarse al tabernáculo, al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía hacerlo. Los sacerdotes solamente podían estar en ciertas áreas, y la gente común y silvestre no podía acercarse al tabernáculo, a estas partes, ¿no? Donde pues estaba la presencia de Dios. Entonces, vemos así capítulo 1, 2 y 3, la ira de Dios, ¿no? Contra toda impiedad, contra la gente pagana, contra aquella gente también habíamos visto que moralmente puede ser correcta, ¿no? Llena ciertos estándares en el mundo que ahora pide, ¿cierto? Pero aún así Dios te está irado contra ellos. No tiene nada que ver la ética, no tiene nada que ver la moral, ¿no? Entonces Dios estaba irado, y también Dios estaba irado contra los judíos, ¿no? ¿Y por qué los judíos? Porque ellos se creían muy religiosos, ¿no? Ellos creían que estaban con el favor de Dios ya guardado, sellado y sacramentado, que con ellos Dios nunca se iba a molestar, que ellos tenían acceso directamente, en el caso de como pueblo, directamente a Dios, estaban protegidos por Dios. Entonces, Pablo les dice que no, pues no, Dios también está irado contra ellos. Eh, pero vemos a partir del capítulo 3, de la mitad y el capítulo 4, ¿verdad? Vemos que Pablo presenta la salvación, ¿no? La justificación, ¿cómo viene la salvación? Sí, Dios está irado, pero Dios quiere salvar al mundo, Dios quiere justificar al mundo, y es lo que habíamos estado estudiando, ¿cierto? Pero ahora, en el capítulo 5, Pablo va a demostrar que esa salvación es segura. Sí, es segura. Miren, Dios está irado, Dios está en guerra con el hombre, pero Dios provee la salvación, provee la justificación para que el hombre no quede ahí muerto por siempre, ¿no? Entonces, y en el capítulo 5, como que Pablo, ¿no? O Dios por medio de Pablo está dándole esa seguridad al creyente, pues de que ya no está en guerra, Dios ya no está en guerra con él, sino que ahora Dios está en paz, ¿cierto? Y era lo que estábamos viendo toda la semana pasada. Hablamos de un eslabón, ¿no? MacArthur usa esa frase: 5 eslabones, dice él, en los que se aferra el hombre está aferrado a una cadena de 5 eslabones hacia Dios, ¿no? Es una cadena irrompible, ¿no? Y una de esas es la paz del creyente con Dios, la cual está en el versículo 1, ¿no? O sea, uno tiene que entender de que uno es salvo, ¿sí? Uno es salvo, y de que esa salvación es perpetua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Dios está en paz con el hombre. Y miren lo que dice el versículo 1, y gracias al pastor que está poniendo ahí el versículo. Dice: justificados pues por la fe, ¿verdad? Lo que hablaba la mitad del capítulo 3 y todo el capítulo 4, la justificación, ¿verdad? Pues por la fe, dice: tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos paz. Entonces Dios, como decía yo, ¿no? Como se ve en toda la Biblia, Dios ha estado en guerra con el hombre. Y decíamos algo la semana anterior, no es de que el hombre se sienta que está en guerra con Dios, no, sino que Dios está en guerra contra el hombre, contra todo pecado, contra toda impiedad, ¿cierto? Lo vemos ahí en el capítulo 1 de Romanos que hemos estado estudiando. Entonces, Dios está en guerra y no tanto, uno puede decir, no, pero yo no estoy en guerra con Dios, yo no tengo ningún problema con Dios, yo no hago nada malo, no me opongo. Cuando vienen y me tocan la puerta, yo escucho y yo recibo los papelitos, ¿no? Yo no estoy en guerra con Dios, no, te estás en guerra. Si no estás con Cristo, estás en guerra, eres enemigo de Dios, eres completamente un enemigo con Dios. Pero ahora está diciendo, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, gracias a esa justificación, ¿verdad? Cristo el justo muriendo por nosotros y la justicia de Cristo imputada en nosotros, ¿verdad? Es que ahora tenemos paz para con Dios. Una paz no tanto que simplemente se siente, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones en las que no sentimos esa paz, no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con lo anímico, sino con algo tangible, algo que es real, ¿no? Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, estamos en amistad con Dios. Y decíamos algo que tiene que quedar bien claro, ¿no? Y lo quiero repetir de nuevo. Cuando Jesús dice que vosotros sois mis amigos, ¿verdad? Si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor Jesús, no está refiriéndose a esa amistad de chochera, de pata, de amigo, mi causa. No está refiriéndose a eso. El Señor Jesús está refiriendo en que ahora ya no son mis enemigos, ¿no? Ahora son amigos míos. Ya no están en enemistad conmigo, ya no están en enemistad con mi Padre. Así que tengamos mucho cuidado en interpretar mal ese texto. Sí, hermanos. Entonces, también dijimos que el segundo eslabón, el primer eslabón es que tenemos paz para con Dios, el segundo eslabón es la posición del creyente en la gracia, ¿no? Esa posición que tiene uno en la gracia. Y está en el versículo 2, ¿sí? En la primera parte del versículo 2 del capítulo 5, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿no? Tenemos fe. Y este viene a ser, como le dije, el segundo eslabón, ¿verdad? Hermanos, Efesios 2, versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, ¿de quién es ese él? Por medio de Jesucristo. Y la posición del creyente está firme. ¿Por qué? Porque ya tenemos entrada. Dice, por medio de Cristo tenemos entrada. Ya no debe haber dudas. Nuestra posición está en la gracia, en que Dios nos entregó, ¿sí? Dios nos dio la salvación. Dios nos permite que nosotros nos acerquemos. Y esa es la posición. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y nuevamente está hablando por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, que estamos en paz, somos salvos, nuestra salvación es perpetua, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos en paz con Dios y porque nuestra posición está en la gracia, en lo que Dios nos dio por medio de Cristo Jesús. Y esa gracia está firme, va a decirnos, o sea, se mantiene. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios no va a dejar, Dios no te escoge a ti, ¿sí? Dios no te salva para que después te dejan, a ver, ¿cómo se puede decir? A la suerte, ¿no? Uy, a ver, vamos a ver si Él se mantiene en la salvación, si Él mantiene su salvación. No, nosotros, y eso quedó claro, nosotros no intervenimos en nuestra salvación, hermanos. La salvación es por gracia, solo por gracia. Dios nos la dio y Dios es quien la va a mantener. Nuevamente, leo Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, si Dios comenzó en ti
y en mí la buena obra, dice que Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que Jesucristo venga. Él la va a perfeccionar y está hablando de un proceso, ¿sí? Es un proceso, está su confianza de Pablo, ¿no? Esa es la confianza que tiene Pablo, ¿no? Estando persuadido de esto, ¿no? Que el que comenzó en mí, el que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar, no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar. Nuestra posición tiene que estar firme en la gracia, Dios nos lo dio. Y decíamos, Dios es el juez supremo, ¿quién puede revocar, verdad? Una sentencia dada por Dios. ¿Quién puede? Si Él es el juez supremo, ya no hay ni un juez por encima de Él. ¿Quién puede hacerlo? Ya no hay otro rey por encima de Él. ¿Quién puede revocar esa sentencia? Nadie, nadie, hermanos. Entonces, ahora quiero pasar al tercer eslabón, ¿sí? Eso lo habíamos visto la clase anterior, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás. Y el día de hoy vamos a ir al tercer eslabón, o la tercera característica, si quieren llamarlo, de la seguridad de la salvación, que es la esperanza de gloria, ¿no? Que hay una esperanza de gloria. La esperanza de gloria del creyente, dice. Y vamos rápidamente al versículo 2, la segunda parte, hasta el versículo 5, la primera parte que dice así. Bueno, voy a leer todo el versículo 2 en adelante. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice ahí, ¿no? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Hermanos, esto es genial, ¿no? Hay una esperanza de gloria, ¿no? Romanos 8:29, para tener algo más amplio. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, lo voy a leer. Dice, porque a los que antes conoció, y escuchen, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. ¿Sí? O sea, hermanos, debemos gloriarnos en la esperanza. ¿Sí? En esa esperanza. Esa palabra de gloriarnos, ¿verdad? Esa expresión denota un júbilo, denota un regocijo inmenso, ¿sí? Por eso que los creyentes, hermanos, no debemos de tener temor al futuro, ya que nuestra esperanza está asegurada en Cristo. Mire, puede pasarnos muchas cosas aquí en la tierra. Si nosotros mantenemos nuestra vista, mantenemos nuestros anhelos y nuestros deseos en cosas terrenales, estamos amarrados, estamos abrazados al mundo. Pero si verdaderamente como creyentes, ¿sí? O quiero decirlo así, si uno verdaderamente es un creyente, un verdadero hijo de Dios, su anhelo va a estar en las cosas del cielo, en las cosas celestiales. Mientras, hermanos, tú no sueltes lo terrenal, no vas a poder ver lo celestial. ¿Sí? Mientras uno no suelte lo terrenal, puede pasarnos muchas cosas, como les decía yo, va a haber muchas dificultades, pero mientras no soltemos las cosas de la tierra, entonces nuestra mirada va a seguir puesta en las cosas de la tierra y vamos a perder nuestra visión, que es las cosas del cielo, las cosas celestiales. ¿Sí? Como creyentes no nos ganamos ni merecemos, hermanos, la gloria futura y esa gloria que está en el cielo, pero la recibimos de la mano de Dios simple y llanamente por su gracia, ¿no? Otra garantía de seguridad es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Y ahí lo está diciendo.
Y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Esa es otra garantía, es otra seguridad de salvación al creyente, si tienes el Espíritu Santo. Efesios 1, ¿verdad? Del 13 al 14 va a decir, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello, ¿no? Y esta gloria, hermanos, empieza en esta vida terrenal. Sí, esta gloria va a empezar en esta vida terrenal. ¿Por qué? Porque según Corintios 3, versículo 18 nos dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como un espejo o como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mira lo que está diciendo Pablo. Con nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo, mirándonos a nosotros mismos, dice. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo. Estamos mirándonos a nosotros mismos, somos, dice, transformados de gloria en gloria. Es un proceso, hermanos, ¿no? Y eso es la esperanza de gloria, que nosotros vamos a reflejar la gloria de Cristo. Vamos a reflejar la gloria de Dios. Hace algún tiempo decíamos, y lo vamos a ver más adelante también, que el creyente recibe como herencia a Dios mismo. ¿Sí? Cuando uno es salvo, cuando uno cree en el Señor Jesucristo y se rinde a Él, entonces como herencia sí recibe a Cristo, recibe todo lo que a Cristo le pertenece, también uno lo va a recibir, ¿verdad? Uno es hecho hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo, dice la palabra, pero también dice de que nosotros vamos a heredar a Dios mismo. Vamos a heredar a Dios mismo. Entonces, hermanos, hay un reflejo. Vamos a reflejar la gloria del Señor. Y algo decíamos, ¿no? Hace algún tiempo. Podemos imaginarnos a qué punto llega la gloria del Señor. ¿Se imaginan? ¿Cuán refulgente puede ser la gloria del Señor? Participaremos de la misma gloria de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados para eso. ¿Sí? Fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, hermanos. O sea, el Señor nos escogió para eso, para reflejar a su Hijo. Y ahí sí esto también podríamos decir lo siguiente, esto también muestra de que no, hay una doctrina que dice salvos, siempre salvos, ¿no? Una doctrina que se ha metido también en la iglesia, que dice que a pesar de lo que tú hagas, con tal que una vez hayas aceptado al Señor Jesús y hayas sido salvo, nunca más vas a perder la salvación. Si quieres te puedes alejar de Dios, vivir tu vida como quieras, pero como ya fuiste salvado, ya nadie te lo puede quitar. No, ten cuidado. Ten cuidado, ¿por qué? Porque acá también te está diciendo que tú vas a tener que reflejar, si eres salvo, si eres predestinado, ¿verdad? Si has sido justificado, entonces también vas a tener que reflejar la gloria de Dios. Entonces, pregúntate, ¿no? ¿Quieres saber si verdaderamente eres salvo? Esa doctrina de la que estamos revisando ahora te está dando seguridad de salvación, pero entiende lo siguiente, ¿estás reflejando la gloria de Dios? ¿En ti se está reflejando, está empezando a reflejarse? ¿O cada vez es más opaco, más oscuro? ¿O en vez de reflejar la gloria de Dios, estamos reflejando, digamos así, lo perverso del pecado? ¿Sí? Ahí debemos de tener muchísimo cuidado, ¿no? El versículo 3 va a decir, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí? No solamente nos gloriamos en lo bueno, ¿no? En lo que esperamos de Dios, en que Cristo está en nosotros, en que Dios está en nosotros, sino también dice que nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y tribulación, esa palabra que está ahí, es una palabra que usada también en el griego es lipsis, ¿sí? Es tribulaciones, tiene el sentido de encontrarse bajo harta presión,
bajo gran presión, y se empleaba para acciones de exprimir olivos, ¿no? En una prensa para extraer el aceite y también para exprimir uvas, ¿no? Y también obtener el vino, ¿sí? Las tribulaciones, hermanos, contribuyen, ¿sí? Contribuyen a la bendición en el presente y a la gloria definitiva en el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa tribulación, como les dije, ¿no? Lo que va a hacer es que confiemos más en el Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias, uno de repente se acerca a Dios, se acerca al Señor y dice, Señor, yo quiero que me ayudes con mis finanzas, ¿cierto? Entonces, de repente no ocurre nada, lo pierde todo. Entonces, él no estaba confiando en el Señor, estaba confiando en que simplemente iba, si se acercaba a Dios, iba a tener su dinero, ¿no? Iba a cuidar su dinero. Y no era una verdadera intención de acercarse a Dios mismo. ¿Entienden? Por eso que las tribulaciones, hermanos, a pesar de los resultados que puedan haber, si uno se mantiene fiel, entonces esa tribulación fue para bien. Esa tribulación, y si somos hijos de Dios, nos va a ayudar a madurar. Muchas veces hemos pedido muchas cosas. Yo me acuerdo que pedí, por ejemplo, y creo que se los comenté, por sanidad para mi padre. ¿Sí? Durante mucho tiempo, un año estuvo él, lo operaron de un cáncer al esófago y ya había comprometido el estómago. Y pues durante un año, tanto a la iglesia como nosotros estábamos orando, ¿no? Por mi papá, hace ya muchos años atrás. Pero al final, el Señor pues se lo llevó, ¿no? Y en ese momento hubo un rechazo, o sea, una bronca, como quien dice, una confrontación. Yo comencé a confrontarlo al Señor, pero ¿por qué, Señor, si te hemos pedido y todo lo demás? No lo entendía, no lo entendía. Después, con los años, comencé a entender, ¿no? Que yo tenía que haber estado firme, en pie, a pesar de lo que ocurriera. A pesar de que si mi padre vivía o no vivía, yo tenía que estar confiando en el Señor porque el Señor sabía que era lo mejor para mi padre y que era lo mejor para mí, que era lo mejor para mi familia. Y Él lo que quiere es que al final estemos confiando única y exclusivamente en Él. Nuestra confianza debe estar puesta en Él, a pesar de las circunstancias, hermanos. Pablo no se estaba refiriendo con esto a aquellas cosas que todo el mundo padece, ¿no? Y esto es miren, y esto es lo claro, ¿sí? No está hablando de enfermedad. Esas tribulaciones no se refieren a enfermedades, no se refieren a pobreza, no se refieren a necesidades, etcétera, sino a las dificultades específicas que padece todo cristiano por amor al Señor. ¿Y cuáles son esas, digamos así, esas dificultades específicas que padece todo cristiano por amor al Señor? Pues persecución, ¿verdad? Arresto, ¿cierto? Tortura, ¿verdad? Y muerte también, ¿no? También. Entonces, según de Timoteo 3:12 va a decir, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, ¿no? Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerán persecuciones, ¿no? Y según de Corintios 4:17 nos va a decir, porque esta leve tribulación momentánea, ¿no? Produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tribulación momentánea. Y a veces uno dice, hey, pero ya tengo años con esta tribulación. Y sí, yo lo entiendo, pero para el Señor es momentáneo, comparado con lo que viene en el cielo, hermanos, con lo que viene en su gloria. Esto no es nada, no es nada, hermanos, no es absolutamente nada. Jesús mismo dijo que todo creyente o todo aquel que lo iba a seguir no la va a tener nada fácil, ¿verdad? Él lo dijo en Mateo, el capítulo 10, que el siervo no es mayor que su Señor, ¿verdad? Pero también, hermanos, no solamente debemos regocijarnos en las penalidades, ya que sí es cierto que son la evidencia de una vida fiel, ¿verdad? Cuando uno sufre esas penalidades, sino que también
por los beneficios que esta va a producir, ¿sí? Produce beneficios en las persecuciones, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar, acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ojo, para las tribulaciones. Porque también estando con vosotros os padecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes, dice en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Cuando uno pasa dificultades y uno las soporta, hay gente pues que se goza en eso, ¿sí? Hay gente que agarra y hermanos, da cuenta como testimonio de que caramba, pasaron esto y soportaron, entonces hay madurez espiritual y eso ayuda a que otras personas también se fortalezcan, ¿no? Y quieran también pasar o en medio de esa prueba o esas tribulaciones que están pasando, soportarlas, ¿no? Soportarlas. Y bueno, ahí también nos va a decir en Romanos, en capítulo, estábamos leyendo el capítulo 3, dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿no? Produce paciencia, y esa parte paciencia habla de resistencia, ¿no? Es la capacidad de continuar, ¿no? De continuar luchando, de continuar trabajando, a pesar de la fuerte oposición, o a pesar de los grandes obstáculos que puedan haber, ¿no? Ahora, dice también que produce paciencia y la paciencia prueba, ¿no? Y esa prueba habla de qué es el producto de la paciencia, ¿no? Connota a madurez, fue probado, soportaste las tribulaciones, entonces está probando de que tú eres maduro espiritualmente, ¿no? Hay una pureza, una madurez espiritual que fue probada y que fue aprobada. Como en los metales, ¿verdad? Las tribulaciones son como el fuego, ¿verdad? Y purifican toda impureza espiritual. Y es bueno. Por eso las tribulaciones son buenas, porque purifica, nos va purificando, ¿sí? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿sí? Y ahora, es genial, ¿verdad? Ahí sigue diciendo, y la esperanza no avergüenza, y la esperanza no avergüenza. Este es el producto final, ¿no? Y la esperanza no avergüenza. Mientras más un creyente persigue la santidad, más se verá perseguido y atribulado, y mayor aún será nuestra esperanza al ser sustentados por la poderosa gracia de Dios, ¿sí? Dice, no, la esperanza no avergüenza. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? De que no seremos avergonzados, hermanos. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, no vamos a ser avergonzados, ¿sí? No, o sea, no, Dios no nos va a dejar, ¿sí? Y no va a dejar que nuestra fe, pues, cuando está bien puesta en Él,
no va a dejar que los demás se burlen, no va a dejar que al final, en el día del juicio, ¿verdad? O el día en que Él venga, nosotros seamos avergonzados. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él y Él va a cumplir. A pesar de que ahora no se puedan estar burlando de nosotros, ¿sí? A pesar de que ahora puedan estar diciendo de que Dios no existe y que nosotros somos unos fanáticos y todo lo demás, nuestra esperanza no va a ser avergonzada, nuestra esperanza no avergüenza, porque al final Dios va a cumplir, al final Dios va a estar de nuestro lado, ¿no? Al final el Señor dirá, ven, ven a mi lado, ¿no? Siervo fiel, ¿cierto? Nos va a llamar de esa manera. Entonces, esa es la tercera. Hablamos de que tenemos paz para con Dios, hablamos de que nuestra posición está firme en la gracia, ¿verdad? Hemos hablado de que la tercera es que la esperanza, hay una esperanza de gloria del creyente, de que al final vamos a reflejar la gloria de Dios, ¿verdad? Y a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo, eso al contrario nos va a ayudar a reflejar más la gloria de Dios, y vamos a estar así algún día, ¿no? Delante del Señor, reflejando su gloria, ¿no? Y no vamos a ser avergonzados, hermanos. Pero la cuarta, ¿verdad? El cuarto eslabón es su posición de amor divino del creyente, o sea, la posición de amor divino del creyente. Es el cuarto eslabón o la cuarta característica de la seguridad de la salvación. O sea, ¿por qué es segura nuestra salvación? Porque su posición de amor del creyente viene de lo divino, ¿sí? El amor divino está posicionado en nosotros, en otras maneras de decirlo. Y yo lo leía, ¿no? El versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando una persona recibe la salvación, hermanos, a través del Señor Jesucristo, entra a una relación espiritual de amor con Dios, que va a durar por la eternidad. Ese es así de cierto. ¿Sí? Es que entendámoslo así. Yo lo voy a simplificar. Todo esto, lo que hemos leído, lo voy a simplificar. Dice, si Dios nos amó, aún siendo pecadores, nos amó, ¿sí? Y Él nos escogió, y Él nos redimió, Él nos justificó, Él por gracia nos salvó, aún siendo nosotros pecadores. Dice, ahora, siendo nosotros, o sea, sus hijos, siendo nosotros sus amigos, ¿sí? Nosotros, teniendo nosotros el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que el Señor nos va a quitar la salvación? O sea, no, por un pecado, ¿verdad? Porque, ojo, la naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros, ¿verdad? El cristiano no practica el pecado. El cristiano en algún momento va a pecar. No podemos dejar de hacerlo, porque todavía estamos en este cuerpo, ¿sí? Y ahí está la situación. Si aún Dios, ¿verdad? Nos justificó, Dios nos escogió y Dios nos salvó, siendo impíos, siendo de lo peor, ¿no? Vamos a llamarlo así de lo peor. Ahora que ya hemos sido justificados, ahora que estamos en un proceso de reflejar la gloria de Cristo, ¿acaso el Señor nos va a quitar la salvación? ¿Es eso posible? ¿Es eso posible? Bueno, no se refiere a nuestro amor, ¿no? Cuando habla del amor, cuando está hablando ahí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, no es de nuestro amor, está hablando del amor de Dios por nosotros. Ese amor fiel, ese amor verdadero, que no tiene nada que ver con las circunstancias. Así, tú me amas, yo te amo, como solemos decir, ¿no? Las parejas, ¿no? Si tú me amas, yo te amo. Ah, pero si me comienzas a maltratar, te dejo de amar. Un amor incondicional, un amor condicional. El amor de Dios es incondicional, hermanos. Es incondicional. Porque imagínense qué sería si
dependiera de nuestro amor por Dios, nuestra salvación. Estamos fritos, porque hoy día lo amamos a Dios y mañana lo despreciamos. No lo queremos ver. Entonces estaríamos mal. No tendríamos garantía de salvación. Como si no fuera suficiente su gracia, Dios incluso nos da gratuitamente su amor a cada uno de nosotros. No solamente nos dio su gracia, o sea, no solamente nos dio por gracia, ¿sí? No solamente nos dio la salvación por gracia sin merecerlo. Pudo haber dicho Dios, ya sabes que ya te salvé, ahí te quedas. No, sino que también Él nos dio de su amor. Nos dio de su amor, ¿sí? Y dice derramado, ¿verdad? Derramado. Algo que se vierte hasta el punto de desbordarse, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Dios echa hasta el punto de que se desborde. ¡Wow! O sea, no es que ni allá hay nomás al filito, allá no lo derrames porque no puedes derramar, no, hasta que se derrame, hasta que se desborde. Dios no nos ofrece su amor en pequeñas dosis, ¿verdad? Dios no nos ofrece su amor en pequeñas medidas, ¿no? O con goteras, como dice. No, no. Él nos da su amor sin medidas. Y si nos ha dado su amor sin medidas, como les dije hace un momento, vamos a perder la salvación. Por eso nuestra salvación es segura por la posición de amor divino, porque es Dios quien nos ama a nosotros y no nosotros a Él. Por eso que nuestra salvación es segura, por el amor de Dios, no por nuestro amor, no por nuestro amor. Y dice, ¿no? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa es nuestra seguridad espiritual, ¿verdad? Nuestra seguridad espiritual no radica en nuestra capacidad para vivir piadosamente, no, sino radica en el poder del Espíritu Santo que va a morar en nosotros, o que mora en nosotros, perdón, que mora en nosotros. Imagínense, Dios nos da por gracia, de su gracia nos dio. Dios nos da su amor, pero también nos da de su Espíritu Santo para que viva por siempre en nosotros. La característica del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era de que el Espíritu Santo venía sobre una persona, la poseía esa persona cumplía la función para la cual había sido el Espíritu Santo enviado, ¿no? En esa persona, como el caso de Sansón, y se retiraba. Todo el Antiguo Testamento es así. Se muestra que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre la persona y después el Espíritu se retiraba. Pero cuando viene Cristo, ¿verdad? Y muere por nosotros y resucita, y el Señor Jesús promete que vendrá el Consolador, dice que va a venir para siempre y va a habitar en nosotros para siempre. ¿Qué? ¿Dios puede mandar al Espíritu Santo que mora en nosotros, con nosotros al infierno? Garantía. Esa garantía está en el amor de Dios, no en nuestro amor. Está en que Dios por su amor envió al Espíritu Santo. Ahí está. Solo Dios puede hacer que un hombre viva piadosa y santamente. Solo Dios puede hacerlo. Es por eso que el Espíritu Santo nos fue dado, hermanos, para guiarnos, ¿no? Hacia esta vida. Nosotros no, por nuestros propios medios, no podemos vivir piadosamente, ni santamente. Es el Espíritu Santo el que es como el que nos da la alarma cuando estamos a punto de pecar, o cuando hemos pecado es el que nos está ahí reconviniendo, ¿no? El que está que molesta, hemos pecado, has hecho esto, o no lo hagas, no lo hagas. Él es el que nos ayuda. Romanos 8:14 va a decir lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Escúchame, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién está en tu vida? ¿Está Dios? ¿Dios ha derramado de su amor y te ha dado su Espíritu Santo? ¿El Señor Jesucristo mora en ti? ¿Está el Espíritu Santo ahí?
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí dice, gracias por el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestra salvación también está segura por la posición de amor, porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Y ese amor también está el Espíritu Santo, ¿no? Recuerden que la función del Espíritu Santo, hermanos, es producir en nosotros un anhelo de amor y el deseo de vivir una vida piadosa. Romanos 8, 16, 17. ¿Sí? Y ahí lo tienen, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios también. Ese es el capítulo 8, ¿verdad, pastor? 8, 16. Sí, Romanos 8, Sí, bueno, 8, está desde el 16, 14, ¿cierto? Romanos Sí, y 8, ahí está el 14, 16, ¿no? sí. 16 y 17, ¿no? Dice, esa es la función del Espíritu Santo. El hombre natural no tiene deseos ni anhelos de Dios. No lo va a tener. No va a tener porque no tiene el Espíritu Santo. No tiene ni anhelos ni deseos de Dios. Es más, hermanos, el creyente no los tendría si no fuese por el Espíritu Santo que va a morar en uno. Y aún así, cuando nosotros contristamos el Espíritu, ¿cómo lo contristamos? Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, ¿verdad? Comenzamos a hacer que las cosas del mundo comiencen a ponerse sobre nosotros. Entonces contristamos el Espíritu, y lo que va a ocurrir ahí es de que, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Pues nuestro anhelo por Dios va a ir menguando. Y al final podemos caer, ¿cierto? Podemos caer. Aun cuando éramos débiles y totalmente incapaces, hermanos, de acercarnos a Dios por nosotros mismos, porque esa es la verdad, y eso lo está explicando capítulo 1, 2, 3 de Romanos, ¿verdad? Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Lo está diciendo el versículo 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Sí? Murió. Cuando éramos débiles, Él murió por nosotros. No es que Dios haya muerto por los que vio algo bueno. ¿Sí? No, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por los impíos. ¿Sí? Y dice el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Carecíamos de poder para escapar del pecado. Carecíamos, hermanos, o carecemos de poder, de poder para escapar de la muerte. Carecemos de poder para resistir a Satanás. Carecemos de poder para agradar a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Este amor es totalmente distinto al humano. Amamos, ¿verdad?, a quien nos ama o a quien nos atrae. Creemos incluso que su amor por nosotros depende de lo que nosotros hagamos por él. Y eso ténganlo bien claro. Escúchenme, creemos incluso que el amor de Dios por nosotros depende de lo que nosotros vamos a hacer por él. Ah, no, Dios va a estar bien conmigo si yo sigo leyendo mi Biblia. Dios va a estar bien conmigo si yo estoy sirviendo. Y Dios va a estar bien conmigo si estoy dando fielmente, apoyando a tal hermano. Y nos enfocamos en lo que nosotros estamos haciendo para quedar bien con Dios. Nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, va a hacer que Dios nos ame más de lo que Él ya nos ama. Nada. Y Él no nos ama porque nosotros hayamos hecho algo. Él nos ama porque Él quiso amarnos. No hay nada bueno en nosotros. Nada.
La demostración suprema de su amor es el entregar a su Hijo por nosotros. Su amor inmerecido, hermanos. Es un amor inmerecido. Ahora, el quinto eslabón, ¿sí? El quinto eslabón es la incertidumbre, la certidumbre de liberación del creyente, ¿sí? Y eso está, o sea, mi seguridad de salvación está en que yo tengo la certidumbre de que he sido librado, ¿sí? De que he sido librado. Y el versículo, ¿dónde está eso? El versículo 9 y 10 va a decir así. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, ¿sí? Eh, em, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Te lo vuelvo a leer y escúchalo, por favor. Pues mucho más, estando ya justificados. O sea, ya el Señor nos justificó, ¿sí? Ya como le decía hace un rato, ¿no? Si Dios, siendo nosotros impíos, siendo nosotros pecadores, Él nos amó y por ese amor, ¿verdad? Dios mostró su amor hacia nosotros, haciendo que Cristo, su Hijo Jesús, muriera por nosotros. Imagínense ahora, ¿no? Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Ya hemos sido justificados. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Lo está diciendo el Señor. Lo está diciendo el Señor, pero recuerda, si tú una vez hiciste tu oración de fe, ¿verdad? Y después saliste, si estuviste bien una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, no sé, y un año, y de ahí te alejaste del Señor, ¿verdad? Y no has vuelto a volver a Él, entonces, ten cuidado porque de repente no eres salvo. O de repente ahora, aún ahora que tú de repente estás viniendo a la iglesia, ¿verdad? Pero no sientes ese amor por Dios. Simplemente lo haces con un afán de religiosidad, con un afán de que, bueno, pertenezco a este grupo y nada más. Y no hay amor por el Señor, no hay amor por tus hermanos, no hay amor por tu esposa, no hay amor por tu esposo, no hay amor por tus hijos, no hay amor por nada, sino que vives tu vida ocultas. Entonces ten cuidado porque no estás dentro de este grupo. No tienes el Espíritu Santo. No tienes el amor de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y entiende ese versículo 10. Porque siendo enemigos, escúchame, siendo enemigos, ¿sí? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo, ¿sí? Mucho más, dice, estando ya reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Y me encantó lo que dijo un predicador, ¿no? O sea, si Cristo tuvo el poder en su muerte por reconciliarte con Dios, por justificarte con Dios, mucho más estando ahora en vida, ¿no tendrá Él el poder para mantenerte al lado de Dios? Padre, los que me diste en mi mano, nadie me los arrebatará. Si Cristo pudo hacerlo con su muerte, ahora en vida, ¿qué más podrá hacer? ¿Acaso no va a poder mantenernos siendo salvos? ¿Hay manera de perder la salvación? Y entienden, hermanos, aquellas personas que creen que la salvación se puede perder, entonces simplemente están negando la obra de Jesús, están negando el poder de Jesús, están negando la eficacia de Jesús, como en su muerte, como justificador, ¿verdad? O como el medio por el cual fuimos justificados, su sangre, ¿verdad? Que nos justificó, el poder de su sangre, y en vida ahora como sumo sacerdote, porque la Biblia también dice que Él está como sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros. Hermanos,
Este es el quinto eslabón, ¿sí? Ese es el quinto eslabón. Entonces, seremos librados del juicio de Dios, ¿sí? Ya estamos justificados en su sangre, ¿sí? Ya fue realizado, dice, justificado, ¿no? Ya fue realizado, ya se pagó. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? Ya el precio fue pagado, ¿ya? Y la ira de Dios fue satisfecha, ¿cierto? Somos identificados con Cristo y adoptados como hijos de Dios. Y ya hemos dejado de ser hijos de la ira. Efesios 2:3. Vamos a leerlo rápidamente antes que nos gane el tiempo. Perdónenme, hermanos. Puedes ponerlo, pastor. Efesios 2:3. Ok, gracias. Efesios 2:3 dice de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia pues sois salvos. Por gracia sois salvos. Y hermanos, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él, estamos leyendo, ¿cierto? Quiere decir que si Dios tuvo la voluntad y el poder para redimirnos desde el principio, ¿cuánto más tiene el poder y la voluntad para mantenernos redimidos? ¿Cuánto más? Imposible, ¿verdad? Nadie podrá separarnos del amor de Dios, ¿cierto? No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, absolutamente nada. Todas las bendiciones que un cristiano tiene provienen de Dios, todas, ¿sí? Tenemos paz para con Dios, tenemos gracia y esperanza de gloria, cae en el versículo 2, paciencia, prueba y esperanza, y así, ¿no? Todas las cosas. Y como último eslabón, el último ya para poder terminar, el versículo 11 de Romanos 5 va a decir lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, pues en quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y hay, ¿cuál es el sexto eslabón, perdón, y el último es el gozo del creyente? Es el gozo, ¿no? Y ahí está diciendo, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, ¿sí? Nos gozamos en Dios. Hay un gozo, ¿sí? Este gozo está lleno de gratitud, está lleno, totalmente lleno de gratitud por su salvación, ¿sí? Y este gozo gira alrededor de Dios y de su carácter, ¿no? Este gozo Dios nos lo entrega por medio de su Hijo, ¿sí? Nos lo está entregando, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nuestro gozo tiene que estar en Él. Ese es nuestro gozo. Si nos gozamos en Él, estamos siendo agradecidos con Dios y estamos dándole gloria a Él. Salmos 34:3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Sí? Y ahí está hablando de que es el gozo por quien es Dios, como está acá, ¿no? Y no solo esto, dice, todo lo que se ha visto hasta hace un momento, ¿no? De que nuestra seguridad de salvación, habíamos dicho que está firme porque ya tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos da seguridad de salvación, ya hay paz, y hemos sido reconciliados con Dios,
El otro es que ya nuestra posición está en la gracia, por gracia hemos sido salvados, no depende de nosotros, es la gracia, ¿verdad? El tercer eslabón es la esperanza de gloria del creyente, que lo que vamos a vivir ahí, incluso desde ahora estamos ya recibiendo, ¿no? Mostrando la gloria de Dios, y Dios nos está mostrando su gloria, ¿cierto? Veíamos también de que nuestra seguridad de salvación está en el amor de Dios, que tenemos, nuestra posición está en su amor. Dios nos derramó de su amor, ¿no? Ahí está mi seguridad, en el amor de Dios, que no solamente me dio su amor, sino que también con eso me dio el Espíritu Santo, ¿no? Que es una garantía de salvación. Y también que hemos sido librados, ¿verdad? Hemos sido librados ya del pecado, hemos sido librados de la muerte, hemos sido librados, ¿sí? De ese día de la ira, hemos sido librados, somos salvos del día de la ira. Y ese día de la ira está hablando de Apocalipsis, ¿sí? En ese momento en el que pues van a estar los que van a resucitar en el segundo tiempo de resurrección, que van a resucitar y van a estar frente al trono, el trono blanco, ¿sí? Entonces, hermanos, ese es el gozo que debemos tener por todo lo que Dios hizo, ¿sí? Por toda esa seguridad de salvación que el Señor nos está dando. Y debemos sentirnos súper gozosos. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada a medias. Dios no hizo algo y lo dejó ahí nada más. No, Dios tiene el control de todo, porque no hay nadie más grande que Dios, porque nadie puede destruir o tachar o revertir un decreto suyo, porque no hay juez más grande que Dios. Dios es el juez supremo. Lo que Él dicta, queda. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Lo que Él decreta se hace y no depende de nosotros. Él lo hizo todo por amor, por gracia. ¿Sí? Por gracia. Entonces yo espero, mis hermanos, ya para terminar, que pues esto que hemos estudiado, por favor, léanlo. Y si pueden, si alguien no ha escuchado la clase anterior, escúchela. Ahí la bajó el pastor Álvaro, está ahí en el grupo, si más no me equivoco, búsquela y escuche para que pueda todos los dos juntos, la clase anterior y esta, escúchela 2, 3 veces, agarre su Biblia, marque su Biblia y usted va a ir entendiendo mucho mejor todo esto, ¿no? Y usted va a poder estar seguro de la salvación que Dios le ha dado, ¿no? Y la confianza. Pero también ahí está esa advertencia, ¿no? Que tengamos cuidado. No es de que ya soy salvo, yo puedo hacer lo que quiera. No, no, Dios ha dejado su Espíritu Santo, está el amor de Dios, de ese amor que hace que nosotros lo amemos a Él, ¿no? Está tantas cosas, es el mostrarnos, el reflejar a Cristo, ¿verdad? Es el que en algún momento lo vamos a reflejar completamente, ¿no? Vamos a reflejar la gloria de Dios. Entonces, todo eso son cosas que nos tienen que a nosotros estar advirtiendo cómo está nuestra vida, si verdaderamente hemos sido salvos o no hemos sido salvos. Y recuerden nuevamente, se los repito, que quieres saber si verdaderamente eres salvo, pues lo dijo, y lo repito siempre lo que dijo el pastor Paul Washer, porque creo que es la mejor definición o la mejor manera de saber si eres salvo es: si amas cada día más lo que Dios ama y desprecias cada día más lo que Dios desprecia, entonces, hermano, eres salvo, ¿sí? Si no ocurre eso, entonces ten mucho cuidado. Vamos a orar para terminar. ¿Sí? Acompáñenme.